Paz y bien a todos los hermanos. Me presento, soy el hermano Jesús y en unos momentos daremos inicio a este segundo momento de reflexión, a este segundo momento de encuentro en torno a la Cuaresma franciscana. Vamos a estar atentos en unos momentos, en punto de las 8:30, pues daremos inicio. Mientras tanto, pues nos vamos juntando, nos vamos encontrando, vamos de alguna forma compartiendo este enlace para que podamos llegar a más personas, ¿sí? Entonces esperaremos unos minutitos para poder encontrarnos en este segundo encuentro, segundo momento de reflexión en torno a esta Cuaresma franciscana que compartimos desde la Conferencia Franciscana de México. A todos nuestros hermanos de la OFS, a nuestros hermanos de las distintas congregaciones religiosas franciscanas, a nuestros parroquianos también, les mandamos un fuerte saludo, a los jóvenes de Jufra, a todas aquellas personas de corazón franciscano, pues bueno, sean bienvenidos a este encuentro. Si nos seguimos encontrando, vemos que ya se empiezan a conectar. Está Jimena Torres, muchos saludos, bienvenida Jimena. Vamos compartiendo todos este enlace, todos los que estamos ahora, vamos a ir compartiendo este enlace. Yo mismo voy a compartirlo en mis redes sociales para que podamos llegar a más personas. En unos momentitos más estaremos empezando mientras nos vamos juntando más personas. Vamos compartiendo nuestro directo. Vamos compartiendo en las distintas páginas que tengamos. Bien, pues ya son las 8:30. Justamente ahora estoy compartiendo para poder llegar a más personas. Mientras ustedes también vamos compartiendo este directo. Ahorita vamos a compartir un poquito en torno a la conversión en este tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos. Y vamos a hablar específicamente un poquito también sobre la misma conversión del hermano San Francisco, ¿sí? Nos vamos conectando. Saludos a Leticia Martínez López, a Jaret desde Oaxaca, saludos de la OFS de Oaxaca. Saludos también desde San Juan del Río, Querétaro. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos compartiendo este directo. Y vámonos preparando. En unos minutos más daremos inicio a nuestra reflexión, a nuestro segundo encuentro que la Conferencia Franciscana de México, pues bueno, ha organizado para nosotros, para ustedes, en torno a este tiempo de Cuaresma. Nos vamos
Vamos compartiendo, ya nos estamos juntando, ya somos un poquito más. Saludos desde el monasterio de Santa Clara Atlisco. Saludos a ustedes, hermanas, paz y bien a todas ustedes. Qué bueno que nos toman el espacio para estar con nosotros. Bienvenidas, hermanas, paz y bien. Entonces vamos tomando nuestros asientos. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar para que seamos atentos al horario que nos ha puesto la conferencia. Pues me voy presentando. Les saludo a todos ustedes con un saludo de paz y bien. Yo soy el hermano Jesús Argüelles, soy hermano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de la Custodia de México y Texas. Soy el hermano Jesús Argüelles de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Yo vivo en la Fraternidad de Zapopan, Jalisco, México. Soy de alguna forma parte de una fraternidad de 10 hermanos. Estamos aquí, bueno, prácticamente esta es la casa de la etapa del estudio de filosofía. Yo ya viví en esta casa ya hace algunos años, he terminado mi filosofía, he terminado mi teología. Ahora tengo algunos servicios en esta fraternidad en torno a la economía de la fraternidad, y también tengo la dicha de estudiar enfermería en torno a prepararme un poco más. Se me ha encomendado pues esa tarea de aprender un poquito más en torno a esta bella profesión y poder servir a mis hermanos desde el cuidado y desde la salud. Vamos saludando a Adilena Lamilla Benítez, paz y bien. Ella saludos hasta Cancún, bienvenida a tu familia, a ti. Vamos también, lo que me encargaron a mí un poquito platicar con ustedes es en torno a la conversión, ¿no? Sabemos que nos encontramos en el tiempo de Cuaresma y estas palabras las tenemos bastante metidas en el corazón y en el día a día que nos vamos encontrando con la liturgia, en la Sagrada Eucaristía, que vamos a la iglesia, nos encontramos con nuestros familiares, vamos a la catequesis y constantemente nos encontramos con 3 palabras: ayuno, penitencia y oración, ¿no? Y dentro del conjunto de estas 3 palabras nos encontramos también con la palabra de la conversión, ¿no? Es bueno mencionar también que esta conversión, la podemos abordar desde muchas visiones, ¿no? La podemos abordar desde nuestra misma práctica franciscana, desde nuestra propia espiritualidad franciscana, podemos abordarla desde múltiples espiritualidades en torno a santos, a fundadores, pero nunca debemos perder el hilo conductor de esta conversión. La conversión siempre va a estar marcada por un encuentro personal con Cristo, con un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y es bueno mencionar también que, entrando ya un poquito más en materia, es cuando nos acercamos a la palabra conversión, vemos que de alguna forma, pues no nos gusta hablar de esto. Es una palabra que pocas veces vamos encontrándonos, ¿no? Casi indistintivamente pensamos en algo triste cuando hablamos de conversión, en algo penoso, algo que va muy unido a la penitencia o a la mortificación o al ascetismo. Pero sin embargo, si nos detenemos un poco ante el mensaje de Jesús, escuchamos antes que nada una llamada alentadora, ¿no? La conversión ante el mensaje de Jesús siempre es un encuentro a una llamada alentadora para cambiar nuestro corazón y aprender a vivir de una manera más humana, ¿sí? ¿Y por qué? Pues que de alguna forma Dios está cerca de nosotros y quiere sanar constantemente nuestra vida, ¿no? La conversión de la que hablaba Jesús, pues en realidad debemos de tener en cuenta que no es algo forzado, ¿sí? Es un cambio que va creciendo en nosotros a medida que vamos cayendo en cuenta de que Dios es alguien que quiere hacer nuestra vida cada vez más humana, ¿sí?
Cuando vamos cayendo en cuenta de este interés de Dios, de esta preocupación de Dios en nuestra vida, pues ciertamente este camino de conversión adquiere un nuevo sentido, una nueva forma de pensarse, ¿sí? No podemos pensar de igual forma cuando sabemos que quien está detrás de nosotros, encontrándose con nosotros constantemente, es Jesús, ¿sí? Es Dios. Y pues bueno, de nuevo mencionamos, ¿no? Dios está cerca de nosotros y quiere sanar constantemente nuestras vidas. Entonces aquí vemos que por nuestra libertad pues somos llamados a aceptar o no aceptar a este Dios que se acerca constantemente a nosotros, ¿no? Sabemos también que, bueno, convertirse no es, antes que nada, intentar hacer todo mejor, ¿no? Convertirse no es de alguna forma, digamos que nada, ser mejor persona. De alguna forma sabemos que la conversión es sabernos encontrados por ese Dios que nos quiere cada vez mejores y más humanos, ¿no? La conversión no es cuestión de cualidades o cuestión de contar habilidades o cuestión de decir ahora soy peor en esto, ahora soy mejor en esto, ahora mira qué bonito me sale esto y ahora mira qué mejor me sale otra cosa, ¿no? Esto de alguna forma es reflejo de nuestras conversiones constantes, pero sabernos encontrar por ese Dios que nos quiere mejores y más humanos es parte también del verdadero sentido y del meollo del asunto de la conversión. No se trata solo de hacernos buenas personas, sino de volver a aquel que es bueno con nosotros, a ese Dios que es bueno primero antes que nosotros, ¿no? Porque si de alguna forma alguien toma la iniciativa de este encuentro constante día a día con Dios, es Él antes que nosotros, ¿no? De alguna forma, antes que nosotros pensemos en Él, inclusive antes de que nosotros tengamos la intención de encontrarnos con Él, siempre Dios tiene la iniciativa de encontrarse constantemente con nosotros. Por eso, de alguna forma, la conversión no puede ser algo triste. Nuestra conversión no puede ser algo que mortifique. La conversión no puede ser algo que nos haga tener caras largas frente a ella, sino es el descubrimiento constante de la verdadera alegría, ¿sí? Y esto lo palpamos bastante dentro de nuestra vida franciscana, ¿no? Siempre nuestra preocupación de encontrar todos los días esta verdadera alegría. No es dejar de vivir, la conversión no podemos palparla desde ahí, desde un corte de decir ahora vivo y porque me tengo que convertir tengo que cambiar y ahora voy a dejar de vivir, sino de sentirnos más vivos constantemente, sentirnos más vivos que nunca, descubrir hacia dónde hemos de vivir, ¿no? Y este descubrir constante de esta verdadera alegría, pues es gracias y nos da la capacidad totalmente a aquel que es causa de nuestra propia alegría. Y de alguna forma comenzar a intuir este descubrimiento, comenzar a intuir que Dios está cerca y quiere sanar nuestra vida, es de alguna forma empezar un camino de conversión. Comenzar a intuir todo esto significa empezar de nuevo a vivir, ¿sí? Entonces, de nuevo lo comentamos, convertirse es algo que entra dentro de las categorías del gozo. Convertirse siempre va a ser una causa de gozo, ¿sí? Es limpiar nuestra mente de egoísmos, de intereses que empequeñecen constantemente nuestra forma de vivir diario, ¿sí? Todas esas preocupaciones, todas esas actitudes de egoísmo, todas esas actitudes que no vienen al caso al momento de querernos acercar a la vida misma que es Dios. Todo esto, el limpiarnos de todo esto, el liberarnos de todos estos asuntos, es de alguna forma aquel
aquel palpar que el gozo es parte de esta conversión. Dentro de este camino de conversión también estamos llamados de alguna forma a liberar el corazón de angustias, de complicaciones creadas muchas veces por nuestro afán de poder y de posesión, ¿sí? Nos encontramos constantemente con actitudes que de alguna forma interrumpen, de alguna forma intervienen en este encuentro gozoso con aquel que es la causa de nuestra conversión, ¿no? Entonces, liberarnos de estos objetos que no necesitamos es importante, ¿sí? Y vivir para personas que nos necesitan, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, en realidad dentro de este camino de conversión que actualmente tenemos, ¿se encuentra la importancia del acercamiento a nuestras familias? ¿Se encuentra la importancia del acercamiento a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos cercanos de fraternidad? No podemos hablar de conversión lejano o al margen de todos estos posibles encuentros humanos que Dios nos hace, nos da como un don de parte de Él, ¿no? Uno comienza de alguna forma a convertirse cuando descubre que lo importante no es preguntarse cómo puedo ganar más dinero, no es preguntarse cómo puedo ser mejor profesionista, no es preguntarse cómo puedo adquirir tal o cual posesión, sino la pregunta central es cómo puedo ser cada vez más humano, ¿sí? Cada vez más humana. No cómo puedo llegar a conseguir algo, sino cómo puedo llegar a ser cada día yo mismo como persona con un valor importante frente a los ojos de Dios, con un valor incalculable frente a aquel que nos ha creado. Y de alguna forma, ¿cómo puedo ser cada vez más humano ante el encuentro de aquellos que yo llamo mis hermanos? ¿Sí? Porque nosotros como franciscanos, de alguna forma, estamos llamados a esta entrega constante a los hermanos. Y posiblemente dentro de este plan de conversión podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo llegar a ser cada día mejor hermano para mi comunidad? Mejor esposo, mejor esposa, mejor religiosa, mejor religioso, mejor sacerdote. ¿Cómo puedo cada día poder ser cada vez yo mismo, cada vez más fiel a la vocación que Dios me ha regalado como un don gratuito? Cuando escuchamos la llamada de Jesús y vemos en el Evangelio constantemente, conviértanse porque está cerca el reino de Dios, pensamos y podemos intuir que nunca es tarde para convertirnos, porque de alguna forma nunca es tarde para poder amar, ¿sí? Nunca es tarde, hermanos, para convertirnos, porque el amar es algo que de alguna forma no tiene cabida dentro de algo temporal, ¿sí? Siempre estamos llamados a amar. Entonces, nunca es tarde para ser más feliz. Nunca es demasiado tarde para dejarse perdonar y nunca es tarde, primeramente, para dejarnos renovar por Dios, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque entonces partimos de que el hecho de que la conversión es parte de un proceso. No es un momento específico en nuestra vida en el que digas, yo viví esto o yo viví tal situación, tal circunstancia de encuentro con Dios y entonces en este momento yo me convertí. Yo creo que eso puede ser de alguna forma algo que potencie, ¿sí? Un encuentro con Dios directamente nos puede hablar de un detonante a posibles encuentros después. Pero vemos que la conversión es parte de un estilo de vida. Y eso lo vamos a palpar también con Francisco, porque podemos pensar también que en San Francisco de Asís la conversión estuvo centrada posiblemente en un solo encuentro, ¿sí?
y esto es mentira, porque Francisco tiene varios encuentros en torno a Dios que le manifiesta su voluntad, pero decir que uno de estos o solamente uno de estos encuentros fue el detonante único de su encuentro con Dios y de su encuentro con conversión, sería reducir totalmente este camino que Dios le ha mostrado en torno a múltiples encuentros con Él, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, llegamos a la primera parte de nuestro compartir. De alguna forma debemos tener en cuenta que a mí me gustaría platicar mucho con ustedes, ¿no? Poder a lo mejor leer algunas preguntas, algunos comentarios. Vamos ahorita a ver con quién nos estamos encontrando. Pues bueno, Monasterio, a Dilene Alamía Benítez, a Víctor Reyes, saludos desde la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios en Alulcalpan, Estado de México, saludos hasta ahí. A Luises Dorado Gersani, saludos hermano desde Catamarca, Argentina, saludos hasta ahí. Al hermano Pepe Toño, a Alonso Argüelles, saludos hasta Yucatán, ¿sí? Pues bueno, vamos pasando a nuestra segunda parte y aquí es donde vamos a encontrar como un poquito más de mayor claridad en torno a esta conversión, a modo de clarificar un poco más qué es la conversión para nosotros. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos platicado, vamos a regresarnos dos momentos desde aquí, ¿no? No nos gusta hablar de conversión, pero de alguna forma es importante poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque de algún modo pensamos que la conversión es algo triste, algo penoso, algo que en vez de hacernos más felices nos hace más tristes, etcétera, ¿no? Debemos tener en cuenta que Dios está cerca de nosotros y Dios quiere sanar nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conversión de la que habla Jesús no es algo forzado. Es algo que apela totalmente a nuestra libertad, ¿sí? Debemos sabernos encontrar por ese Dios que nos quiere mejores y cada vez más humanos, ¿no? Y por eso la conversión no es algo triste, sino es el verdadero descubrimiento de la alegría, ¿sí? La conversión es el descubrimiento de la verdadera alegría. Convertirse siempre va a ser un encuentro gozoso, es algo gozoso, y esto pues nos implica poder librar de nuestra mente todos aquellos egoísmos, intereses que únicamente empequeñecen nuestra vida cotidiana, ¿sí? Uno comienza a convertirse cuando descubre que lo importante no es lo material, lo importante no es lo que yo pueda ganar, lo que yo pueda tener, sino preguntarnos cada día constantemente cómo puedo ser mejor persona, mejor ser humano, mejor religioso, sacerdote, integrante de la OFS, de la JUFRA, etcétera, etcétera, ¿no? Comenzar de alguna forma a convertirnos, pues no es algo que implique un tiempo. Nunca es tarde para empezar un camino de conversión, ¿sí? Nunca es tarde para empezar a amar, ¿sí? Y esto es algo que Jesús nos enseña constantemente en su evangelio. Bien, ahora nos adentramos un poquito. Vamos a ver si no hay más saludos. Lupita Guzmán, hasta Puebla, saludos hasta ahí. Saludos a Uruapan también. Saludos a Marqués Azucena, saludos desde Tijuana, Baja California. Paz y bien, Azucena, bienvenida. Vamos compartiendo en vivo en nuestras redes sociales para poder llegar a más hermanos y a más hermanas de corazón franciscano que quieran compartir con nosotros estos momentos, ¿sí? Pues bueno, nos vamos acercando ahora un poquito más a la experiencia de Francisco, en torno a su conversión y en torno a este encuentro constante con Jesús, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos al tiempo de las primeras comunidades cristianas y les preguntáramos a estos qué entienden por fe, posiblemente ellos nos respondan que la fe
no se reduce únicamente a la pertenencia a una iglesia, que la fe no se reduce únicamente a confesar el credo, o que la fe no se reduce inclusive a adherirse a una moral católica, o tampoco cumplir con ritos prescritos. Ser cristiano no se reduce únicamente a ser fraile, a ser monja, a ser religiosa. Ser cristiano no se reduce inclusive a ser de la OFS o de la JUFRA o de la NIFRA o pertenecer a un grupo parroquial. Ser cristiano no se reduce únicamente a eso. Las primeras comunidades posiblemente nos hubieran respondido que ser cristianos es seguir a Jesús, ¿sí? Ser cristiano principalmente es seguir a Jesús desde el estilo de vida o desde la forma de vida a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? En ese mismo término, casi técnico, que emplean los primeros creyentes, Cristo es aquel que se esfuerza por construir su vida cristiano es aquel que se esfuerza constantemente en construir su vida siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que totalmente Francisco, dentro de su proceso de conversión, va a tener presente. El seguimiento de Jesús es parte de esta constante renovación y de esta constante conversión de nuestro propio cristianismo. Estamos teniendo un poquito de problemas con el internet. Espero que ya estemos conectados. Bueno, Francisco, durante el largo proceso de su conversión, podemos intuir que esto sucede desde el 1203 al 1208. A nadie él manifestaba su secreto, ¿no? Y ni se valía en todo esto de otro consejo que el de solo Dios. Nos narra la vida de los tres compañeros, ¿no? Vemos que Francisco únicamente escucha constantemente el consejo de Dios. Y vemos también dentro de su testamento, un testamento muy íntimo de parte de él hacia sus hermanos, un testamento que va narrando los verdaderos deseos de Francisco y de ese encuentro con Cristo, ¿no? Y vemos que la conversión para Francisco principalmente va a ser ese actuar constante y esa constante fidelidad a la vivencia del Evangelio. Leemos en su testamento, en el número 14, nadie me mostraba qué hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló lo que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Vemos entonces que en el camino de conversión y de este encuentro con Dios, no debemos de perder el mapa y no debemos de perder el lugar en donde debemos de poner nuestra vista, y es principalmente en la imagen de Jesús, ¿sí? Leemos también en el testamento de Francisco, de esta forma me concedió el Señor a mí, el hermano Francisco, dar comienzo a mi vida de penitencia, porque cuando yo estaba en los pecados, se me hacía amarga al extremo la vista de los leprosos. Pero el mismo Señor me llevó entre ellos y usé de misericordia con ellos. Y al apartarme de ellos, lo que antes me parecía amargo, me fue convertido en dulcedumbre del alma y del cuerpo. Y pasado algún tiempo, salí del siglo, ¿sí? Vemos que si Francisco tiene la capacidad de poder transformar esta visión no tan positiva al momento de encontrarse con el leproso, porque vemos a Francisco a los inicios de su vida encontrarse con los leprosos, pero no de una forma tan positiva. Vemos a un Francisco que repudia, que ignora, que totalmente hace y aparta de su camino a aquellos que sufren. Si no es de parte de Dios, si no es en un lugar en donde Dios tome la iniciativa en su vida,
entonces no podemos pensar en la conversión de un San Francisco y no podemos inclusive pensar en una conversión propia de nosotros mismos, ¿sí? Si la conversión es posible para nosotros, es porque Dios tiene la posibilidad de encontrarse con nosotros y nos ha posibilitado a nosotros mismos de poder voltear nuestro rostro y mirarle cara a cara, ¿no? De alguna forma, este encuentro con Cristo a Francisco le va transformando constantemente su propia vida. Él, después de un encuentro con Dios, no puede mirar al hermano, no puede mirar a los leprosos, no puede mirar nada de la misma forma como él estuvo antes de encontrarse con Cristo. Y yo creo que una pregunta que vale la pena hacernos es, después de nuestros encuentros con Dios, ¿qué podemos palpar constantemente que ha cambiado en nuestras vidas? ¿Sigo siendo yo el mismo, como si no me hubiese encontrado con Él? ¿O en realidad hay un cambio constante, una manera diferente de mirar, de ver al hermano, al vecino, a la persona con la que me encuentro día a día? Cuando la gente me ve a mí, ir a la iglesia, al encuentro con Cristo, a su palabra, a la Eucaristía, y al salir de ella, ¿soy una persona distinta? ¿O sigo siendo la misma persona como cuando antes de ir o asistir a la misma iglesia, ¿no? Yo creo que esas son preguntas que deben orientar también nuestra reflexión. Quizás, posiblemente después de 800 años del encuentro de Jesús con Francisco y de alguna forma también aún más después de 20 siglos de la venida de Jesús y de los primeros cristianos, nosotros necesitemos recordar de nuevo que el elemento esencial y primero de nuestra fe cristiana es el seguir a Jesús, es el seguir a Jesucristo, ¿no? Y esto lo he repetido ya múltiples veces, ¿no? Debemos retornar a ese verdadero sentido. La conversión en realidad es retornar a este verdadero sentido del encuentro con Cristo. Pero hemos de entender que bien este seguimiento no se trata únicamente de una postura infantil, de una postura inmadura, de imitación en la que falta espíritu muchas veces como creador, ¿no? Muchas de las veces hablamos de conversión y decimos que nos hemos convertido a partir de posibles imitaciones falsas del mismo Jesús, ¿no? Imitaciones que posiblemente no tengan un sustento valioso ante nuestra propia vida, ¿no? Seguir a Jesús más bien es inspirarse en Él para continuar hoy de manera responsable la obra apasionante comenzada por Él y con Él. ¿Esto qué quiere decir? De alguna forma, nosotros al momento de mirar a Jesús debemos ver en Él la fuente total de nuestro día a día, ¿sí? Y que de alguna forma yo soy parte de ese proyecto que Jesús ha iniciado. Yo soy el responsable directo de manifestar constantemente a nuestros hermanos aquellas experiencias que yo tengo con Cristo, ¿sí? Sentirme responsable de este gran proyecto del reino de Dios que hace siglos Dios nos ha manifestado es de alguna forma reorientar nuestra vida y poder hablar también de conversión. Debemos tomar a Jesús como nuestra fuente de inspiración para continuar constantemente y de manera responsable la obra que Jesús ha iniciado, ¿sí? Y una obra que de alguna forma a nosotros nos toca percibir como parte, porque así lo es, como parte nuestra, es nuestro proyecto también, ¿sí? Y no podemos hablar de un proyecto fuera del encuentro con Jesús, ¿no? Vemos también que dentro de la vida de San Francisco,
son múltiples las experiencias que nos va mostrando, ¿no? A ver, aquí estoy teniendo unos problemitas, pero no pasa nada. Entonces vemos que de algún modo Francisco también va teniendo sus constantes cambios de ser y de vivir, ¿no? Francisco de algún modo también va optando por una visión distinta al momento de mirar a Jesús, ¿no? Vemos que, por ejemplo, una experiencia, no sé si recuerden, vamos a recordar como ese pasaje en donde se nos narra que a los inicios de la vida de Francisco, muchas de las veces Francisco se encontraba con muchas personas que le pedían ayuda, ¿sí? Vemos a un Francisco que le va respondiendo constantemente también a estos, y que de algún modo esta conversión y esta respuesta que Francisco va teniendo con ellos constantemente es distinta, ¿no? Permítame tantito, estoy teniendo un problema aquí en torno a mi transmisión. Les pido un poco de paciencia, una disculpa. Una disculpa. Bien. Discúlpenme. Ahí va. Empezamos de nuevo. Vemos que de alguna forma, Francisco, por haber rechazado a un pobre que le pedía limosna por amor a Dios, él nace en su interior, se siente movido a entrar a sí mismo y a reconvertirse por su acción, ¿sí? Después de esto, él toma la decisión de extender a aquellas personas pobres del tiempo, del espacio de Asís, y de alguna forma manifestarles que ellos también son llamados a ser libres. Francisco se vuelve una persona liberadora, una persona cortés, ¿sí? Después, digamos que, no sé si recordemos también el sueño que Francisco tiene en Perugia en torno a las armas. Francisco vuelve el asunto en su mente buscando siempre el sentido que debe de darle, ¿no? El sueño de Spoleto de alguna forma lo sumergió en una reflexión tan profunda que él esa misma noche es Dios quien le manifiesta constantemente qué es lo que debe de hacer, ¿no? Y esta actitud como lo mencionábamos anteriormente, de dejarnos inspirar por Jesús al momento de partir a un nuevo estilo de vida, Francisco lo va a ver presente principalmente en estos encuentros constantes con Él, ¿no? Si Francisco va respondiendo a Dios a través de su vocación, va a ser porque Dios y Jesús lo va a facultar de estas posibilidades. Vemos a lo largo de su vida constantes encuentros con Jesús. Podemos nombrar algunos, ¿no? Vemos el encuentro con el leproso, que es parte de este proceso de conversión también, en donde se percibe al leproso de una manera, y después del encuentro con el encuentro con Jesús y del encuentro también con el leproso, se percibe a los enfermos de una manera distinta. Vemos también el encuentro con el Cristo de San Damián, un Cristo que de alguna forma le ha hablado y le ha dado una misión de reconstruir la iglesia. Entonces vemos a un Francisco estático previo al encuentro con Jesús, y posteriormente vemos a un Francisco dinámico reconstruyendo iglesias, predicando por las calles de Asís, regalando sus bienes a los pobres. Siempre el encuentro con Jesús
debe marcar una forma distinta de vivir. Entonces, aquí el cristianismo o nuestra forma de vida como franciscanos adquiere otro dinamismo y otra vitalidad. Ser cristianos es constantemente ir descubriendo poco a poco el significado salvador que se encierra en Jesús y de alguna forma irnos identificando con las actitudes fundamentales que dieron sentido a su existencia. Debemos ir adquiriendo constantemente el estilo de vida que Jesús ha tenido. Esto es parte también de un llamado a la conversión, ¿sí? Seguir a Jesús, de alguna forma, es creer lo que Él creyó, darle importancia a lo que Él se la dio a los enfermos, a las viudas, a aquellos desfavorecidos, a aquellos tristes, a los que no tenían la capacidad de vivir dignamente. Interesarnos por lo que Él se interesó, defender aquello que Él defendió, mirar a las personas con amor y ternura, así como Él las miró, acercarnos a los necesitados como Él lo hizo, amar a las gentes como Él los amó. Debemos de alguna forma también adecuarnos a confiar en el Padre como Jesús ha confiado y enfrentarnos constantemente a la vida con la esperanza con la que Él se enfrentó. Los primeros creyentes, inclusive los primeros que formaron parte del movimiento franciscano, entendieron la vida cristiana como una aventura. Aquí está. Como una aventura constante de renovación y un irse haciendo cada día hombres nuevos, ¿sí? Vemos que de alguna forma los primeros cristianos, los primeros hermanos fueron adquiriendo constantemente un estilo de vida nuevo, un estilo de vida mejor del que ya tenían. Francisco, en efecto, vemos en la vida de Francisco, se convierte a una persona. Francisco se convierte a la persona misma de Jesús y no a una idea, no a un sistema. Francisco vuelve su mirada y vuelve hacia Él, vuelve hacia la persona misma de Cristo. En cada uno de estos encuentros constantes vemos a un Francisco retornando múltiples veces a la verdadera voluntad de aquel que él llamaba su padre, su hermano, ¿sí? Entonces de aquí podemos partir de que la conversión a la vida cristiana se entiende como una aventura constante de renovación, un constante renovar nuestra actitud humana, nuestra actitud como personas, nuestra actitud como parte de un carisma franciscano. Francisco no nos habla de alguna forma más de su vida fuera de este siglo, ¿no? O fuera del siglo, como él lo menciona. Pero de alguna forma vemos una constante actitud espiritual de constantes prácticas que van descubriendo a Dios y a Jesús y le van de alguna forma aclarando cuál es el camino que él debe de seguir, ¿no? Una de las prácticas centrales de Francisco en donde ve la voluntad de Dios es en la Sagrada Eucaristía, más inclusive de la imagen del crucificado, ¿no? En la Sagrada Eucaristía, Francisco ve presente a Dios y ve presente una oportunidad nueva de conversión, porque es una oportunidad nueva de encuentro con Él. Entonces, hermanos, si la fe, si nuestra vida como cristianos consiste en que nuestra conversión es un constante seguir a Jesús, hemos de preguntarnos todos con sinceridad
¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos en nuestra vida? ¿Qué mensajes escuchamos? ¿Con qué líderes nos hemos casado, digámoslo así, o nos hemos adherido? ¿Qué causas defendemos constantemente? ¿A qué intereses obedecemos? Al mismo tiempo que pretendemos seguirse cristianos, ¿de qué modo, de qué forma cada uno de nosotros expresamos nuestro seguimiento a Jesucristo? Porque de algún modo debemos de clarificar quién es aquella persona de la cual nosotros como cristianos nos hemos enamorado. Si en realidad nos sentimos amados por Cristo y decimos seguir a Cristo, debemos de preguntarnos esto: ¿en realidad le escuchamos a Él? ¿En realidad nuestra vista está totalmente centrada en su mensaje? ¿Nuestro corazón en realidad late en cada encuentro con Él? Esto es un camino de conversión, el hecho de preguntarnos a nosotros mismos de qué manera y de qué modo nos vamos haciendo constantemente hombres nuevos, hombres y mujeres seguidores y seguidoras de Jesús, ¿sí? Hasta aquí mi forma de exponer este tema o esta orientación espiritual o esta orientación de vida en torno a la conversión. Quisiera saber si hay algunas preguntas. Vamos por favor compartiendo. Si me gustaría compartir en esos 15 minutitos que nos quedan, responder algunas preguntas, responder algunas inquietudes. Miren, me faltó esta partecita, vean. Yo creo que una orientación es decir que debemos comenzar, hermanos, a servir al Señor, porque hasta ahora poco nada hemos hecho, ¿no? Entonces, esta era mi conclusión. Ahora, pues bueno, damos paso a la parte de preguntas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos leyendo igual los comentarios que tenemos aquí. Saludos a Leti de Puebla, pase bien, a Cristina Martínez. En la diferencia de etapas de la vida vamos teniendo obstáculos diversos y nos tenemos que convertir constante, darnos cuenta que solo de la mano de Dios podemos y debemos seguir adelante. Saludos fraternos desde Oaxaca. Paz y bien, Cristina. Muy interesante tu comentario. Saludos a Mariel Nava Hernández hasta Cancún. A Gabriela Arrazolo, bienvenida. El monasterio de Santa Clara de Atlisco nos dice que la conversión es un proceso. Ya hemos mencionado esto y acertadamente han comentado las hermanas. La conversión es un proceso. No podemos hablar nosotros de un punto específico de nuestra vida en que pues me sucedió esto y me convertí al Señor. Yo creo que eso sería reducirlo mucho. Yo creo que nuestra conversión es un cúmulo de experiencias con Cristo. Es un cúmulo de encuentros constantes con Él, ¿no? Y la conversión no es algo que se da y una vez tenida ya, no tengo que hacer nada para poder mantenerla. Es algo que debe de cultivarse, debe de regarse como cualquier planta, como cualquier persona que inclusive tiene que alimentarse. La conversión y el encuentro con Cristo debe ser algo que perdure en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, ¿no? No podemos, hermanos, dormirnos y debilitarnos en torno a estos constantes encuentros, porque entonces nuestra conversión, que en algún momento, en algún punto de nuestra vida dijimos, ahí estuvo, pues en vez de irse para arriba, pues bueno, se puede ir inclusive a lo más profundo, ¿no? Desde nuestra expectativa laical y franciscana, ¿cómo podemos vivir nuestro día a día una verdadera conversión? Nos dice Jared Merlín Grijalva. Yo creo que de alguna forma
todos nosotros como cristianos nos vamos y estamos llamados a un encuentro verdadero con Cristo. Y este encuentro verdadero con Cristo debe ser manifestado con algo muy fundamental del franciscanismo, que es la alegría, ¿sí? Yo creo que nosotros como laicos, nosotros como frailes, como religiosas, cualquier estilo de vida, está llamado a vivir el Evangelio con alegría. Que todo aquel que vea nuestros rostros en la calle y sepa que somos franciscanos, en realidad nuestro rostro lo manifieste. Porque muchas de las veces lo que habla nuestra boca, nuestra cara pocas veces lo refleja, ¿no? Nuestras manos deben ser ese medio de predicar el Evangelio también, ¿no? Creo que hay múltiples actitudes que podemos manifestar dentro de nuestro proceso de conversión, pero es algo que debemos de ir palpando y descubriendo constantemente desde un encuentro principalmente con Jesús. El laico no es que tenga una mayor responsabilidad. Yo creo que todos como cristianos tenemos una responsabilidad en torno a poder encontrarnos con Cristo, ¿no? Aquí no es hablar de los laicos tienen una, las religiosas otra, los religiosos otra responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad de manifestar el Evangelio desde nuestra forma de vida, ¿sí? No es que por ser fraile tengas mayor responsabilidad que otro. Yo creo que eso es una gran mentira y que posiblemente o desgraciadamente nuestras propias actitudes como frailes, pues bueno, posiblemente den a entender otras cosas, ¿no? Pero creo que el verdadero centro del Evangelio recae en aquel que lo acoge con verdadera alegría y con verdadero en corazón y quiere en realidad formar y hacer un mundo distinto, un mundo donde reine a aquel que supuestamente para nosotros es el amor, es la vida, es la constante conversión. Saludos a Dulce Nuno desde Nuestra Señora de Lourdes, saludos hasta ahí. Es muy interesante, nos gustó mucho, muy clara, muchas felicidades por su ponencia. Muchas gracias, hermanas del Monasterio de Santa Clara de Atlisco. Nos alienta al continuar nuestra conversión con alegría. Eso es lo que debemos de tener presentes constantemente. Vamos poniendo nuestras preguntas o comentarios y les platico un poquito también de lo que a mí me toca vivir día a día. Pues bueno, yo formo parte de esta fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles. Como ya les compartía, soy un fraile capuchino que hace poquito terminó de los estudios teológicos y ahora pues bueno, se me ha pedido formar parte de esta fraternidad en torno a dos servicios, ¿no? Uno, estudiar enfermería, que es el más importante, y el otro, pues bueno, también mantener un cuidado de la economía de nuestra fraternidad, ¿sí? Saludos a Irene Luz, gracias por su ponencia, muy clara el tema de la conversión. Pues bueno, esa es la intención, les agradezco mucho sus comentarios. Si tienen más preguntas, por favor les pido que las pongan en los comentarios para poder atenderlas. Pues bueno, vamos dando unos minutitos más para ver si hay más preguntas, más comentarios. Les comento, pues bueno, aquí en la casa somos 10, ¿cuántos frailes? 14 frailes. 3 de ellos son sacerdotes. Yo estoy como hermano laico. Y otros hermanos están dentro de los estudios de teología, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una casa muy, muy, muy alegre, muy contenta. Creo que está impregnada totalmente de mucha juventud. Y pues bueno, ahí vamos caminando también, igual que ustedes, dentro de este camino de constante conversión. Saludos a Irene Luz, gracias. Muy clara el tema de conversión. Pues bueno, esa es la intención. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera aprovechar el espacio para compartir con ustedes un pequeño proyecto de casa también. No es hacer promoción, bueno, al final creo que sí es promoción, pero es una promoción con interés, ¿no? Y con interés franciscano, ¿no? Nosotros constantemente o todos los sábados, en punto de las 8 de la noche, hacemos una transmisión que se llama Provocando Sentido y Conocimiento.
Si recuerdan ustedes la oración de nuestro hermano San Francisco, él decía: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Bueno, le hemos nombrado provocando sentido y conocimiento. Y constantemente, cada sábado en punto de las 8, nos reunimos en esta página también de la Coframex para compartir con ustedes temas en torno a temas franciscanos, temas a la vida franciscana, temas también para aquellos jóvenes, aquellas jóvenes que tengan alguna inquietud vocacional. Pues bueno, de alguna forma les esperamos y les invitamos a formar también parte de este proyecto, ¿sí? Entonces el próximo sábado estaremos hablando de qué es el discernimiento. Entonces les esperamos de alguna forma en este sábado, ¿sí? Es el sábado 6 de marzo a las 8 de la noche. Pues bueno, hermanos y hermanas, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su presencia. Agradezco también la invitación a la Coframex de poder compartir un poquito con ustedes, poder toparnos, a lo mejor no nos vemos las caras, pero pues bueno, me da mucho gusto que estén poniendo sus comentarios. Saludos a María del Carmen Beltrán Granados, a Víctor Reyes también, a Irene Luz también creo ya le mandé saludos. Muchas gracias, me despido de ustedes con un fraternal abrazo, un fraternal saludo, deseándoles que este camino de conversión, en este camino también de Cuaresma que estamos viviendo, nos preparen totalmente a la verdadera Pascua del Señor y a un verdadero encuentro con su amor, un verdadero encuentro con su proyecto del reino de Dios. Hermanos, no olvidemos que convertirnos es volver al verdadero sentido de nuestras vidas, y ese verdadero sentido tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con el aprender a vivir la vida con felicidad y con verdadera alegría, ¿sí? Acercarnos también a Cristo es parte de este proceso de conversión constante. Hermanos, no olvidemos esto. Cristo es la fuente constante de nuestra conversión. Les agradezco mucho. Me despido de ustedes con el saludo franciscano por excelencia. Paz y bien a todos ustedes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.